El Atlético de Madrid disfruta a costa de un Celtic anticompetitivo al que ha querido machacar y al que ha conseguido meterle finalmente 6 goles en el Metropolitano. Vamos a repasar y analizar lo que ha ocurrido en la victoria del conjunto rojiblanco frente al campeón escocés. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Atlético de Madrid acaba de meterle 6 goles al Celtic, en una victoria importantísima para los del Cholo Simeone, que se colocan en una noche redonda como líderes en solitario, como líderes de su grupo, después de que le favoreciese claramente el resultado del encuentro entre el Lazio y el Feyenoord, que ha terminado con victoria por 1-0 de los italianos, impidiendo que el conjunto de los Países Bajos sumase 9 puntos o que como mínimo se quedase también con 7 frente al Atlético de Madrid. Así que muy buena la noche perfecta de Champions para un Atlético de Madrid que, como digo, ha podido machacar al Celtic de un Brendan Rodgers del que tenemos que hablar, porque ha cometido para mí un error absolutamente terrible en la gestión del partido cuando ya estaba con un futbolista menos. Sin duda, Antoine Griezmann ha sido el gran nombre de un encuentro que de nuevo, vuelve a resaltar el tremendo estado de forma en el que se encuentra el futbolista francés, el líder futbolístico de un Atlético de Madrid que se acerca de esta forma a la clasificación, pero que aún obviamente tiene por delante los dos encuentros o los dos partidos contra los rivales más difíciles de su grupo, primero contra la Lazio y para terminar visitando Holanda para medirse al Feyenoord de Arne Slot y compañía. Vamos a repasarlo todo, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos me dejéis vuestra opinión en comentarios, muy importante saber qué os ha parecido esta victoria del Atlético de Madrid tan contundente, si habéis podido ver el partido y si no lo habéis podido ver, en principio qué opciones le dais al conjunto rojo y blanco de meterse en la fase eliminatoria y qué opciones le dais también de ser primero de este grupo y si debería ser también su obligación, ¿no? Entre comillas, ser primero para los del Cholo Simeone en este grupo de Champions que le tocó, ¿no? Después de la fase o después del sorteo. Vamos a analizarlo todo, pero hay que empezar, obviamente, como os digo, por esa gran figura de un encuentro en el que el Cholo Simeone le ha dado las riendas del partido a Antoine Griezmann, situándolo como interior izquierdo en ese habitual 3-5-2 con el que ataca los del Cholo Simeone. Un Antoine Griezmann que ha tenido muchísima libertad, que ha comenzado adelantando a ese equipo muy pronto y que, pues después ha dirigido de maravilla y con muchísima facilidad las operaciones ofensivas de un equipo, de su equipo, que ha sido tremendamente superior a un Celtic que ha dado muchas facilidades desde el minuto 5, que primero ha comenzado, regalando un balón de oro al borde del área, que después ha terminado con un futbolista menos muy pronto por una expulsión después de una entrada gravísima de Maeda, y que después, pese a estar jugado con uno menos, pese a ser uno de los equipos más flojos de esta Champions, uno de los equipos que más sufren defensa, pese a todo ello, el bueno de Brendan Rodgers, vaya absoluto genio este señor, ha decidido que en ningún momento era necesario defenderse, que en ningún momento era necesario blindarse o acumular mucha gente atrás, que la mejor forma de mantenerse en el partido era dejar el 4-3-2 con el que ha decidido intentar defenderse durante todo el encuentro. Como veis en el marcador, le ha salido de forma absolutamente terrible. Esto es para mí lo más anticompetitivo que ha hecho hoy el Celtic. Las decisiones desde el banquillo de su entrenador, que en ningún momento, estáis escuchando bien, en ningún momento, pese a que le estaban arrasando, ha decidido cambiar absolutamente nada, mantenía ese 4-3-2, no pasaba del centro del campo, no era capaz de defenderse nada bien, pero él seguía convencido de que esa era la mejor idea, absolutamente terrible. Después de este par de bofetones al bueno de Brendan Rodgers, vamos a echarle un rápido vistazo a las alineaciones, para resumir después un poquito de forma muy breve
lo que ha sido este partido y sobre todo lo más importante, las muy buenas noticias que deja este encuentro, esta victoria, esta goleada para el Atlético de Madrid, que como os digo, se coloca como líder de su grupo con 8 puntos, 2 victorias, 2 empates, con 7 se queda la Lazio y con 6, como os decía antes, el Feyenoord después de la victoria del conjunto italiano por 1-0 en el Olímpico de Roma frente al conjunto de holandés. Por delante el Atlético de Madrid tiene las 2 próximas jornadas, me había equivocado yo, el próximo duelo será frente al Feyenoord con el Atlético de Madrid como visitante, y para terminar ese duelo frente a la Lazio en el Metropolitano Atlético de Madrid Lazio, miércoles 13 de diciembre a partir de las 9 de la noche, ¿no? En un partido que en principio parece que debería ser decisivo para no solo las opciones de clasificación, sino también incluso para decidir quién puede ser primero de este grupo E de la edición 23-24. Vamos a echarle un vistazo a la alineación, porque para mí, bueno, pues ha sido muy importante que el Cholo Simeone quisiese, no sé si arriesgar, pero darle un voto de confianza a Antoine Griezmann situándolo en el interior izquierdo. Yo creo que ha sido muy importante, lo vimos también en el partido de hace un par de semanas en Escocia, un Atlético de Madrid que tardó en ser capaz de atacar al Celtic, pero que cuando lo logró, bueno, pues desnudó algunas de las carencias que tiene el equipo de Brendan Rodgers. Por eso, para mí, por eso creo que Simeone le ha dado esa zona del campo, le ha dado mucha libertad al francés y le ha salido de absoluta maravilla, como os digo, porque en el minuto 5, el bueno de Antoine Griezmann ya había sido capaz de encontrar un muy mal rechace al borde del área de McGregor en un centro lateral que pues ha terminado convirtiendo después de algún rebote, después de algún toque del defensa, en el 1-0. Muy pronto se le ponían las cosas de cara a un Atlético de Madrid que, sobre todo en el día de hoy, las previas lo que decían es que tenía que evitar que apareciesen los fantasmas de ediciones de Champions anteriores, ediciones en las que se le había complicado la clasificación y cuando tenía oportunidad en casa de darle la vuelta a esa mala situación, era todo lo contrario, cometía errores, cometía fallos, no sacaba adelante encuentros en principio, bueno, pues cómodos para ellos por el nivel de los rivales, y hoy, bueno, pues desde muy prontito hemos visto que eso era todo lo contrario, ¿no? Aprovechando esos fallos que ha tenido también, como os digo, la defensa del Celtic, el bueno de su capitán, de McGregor, que jugó hace un par de semanas en Escocia a un gran nivel, como prácticamente todo su equipo durante los primeros 60-70 minutos, pero que hoy desde muy pronto ha cometido muchos errores. Un Atlético de Madrid que ha tenido también una acción de Riquelme en un mano a mano que ha salvado el propio McGregor, hasta que ha llegado, bueno, pues la acción que yo creo que definitivamente ha terminado rompiendo el encuentro, esa tarjeta roja después de una revisión del VAR de Maeda, después de un entradón fortísimo, muy arriba del futbolista japonés sobre Mario Hermoso. El árbitro le enseñaba la roja y ahí es cuando llegaba, bueno, pues las decisiones de absoluto genio táctico, futbolístico, no sé cómo decirlo, de Brendan Rodgers, decidiendo que, bueno, pues un equipo como el suyo, que sufre en defensa, lo mejor que podía hacer ante la superioridad del Atlético de Madrid y ante el ataque del Atlético de Madrid era defenderse en 4-3-2, además con los delanteros no haciendo un trabajo defensivo, podríamos decirlo, para ayudar a los mediocentros, quedándose un poquito arriba para intentar salir a la contra. Bueno, pues el bueno de Brendan Rodgers le estaban dando un baño tremendo, el Atlético de Madrid estaba apoyando muy bien el balón, estaba muy cómodo, jugando por dentro, combinando por dentro, con Coque, con Correa, con Pablo Barrios, con Morata, perdón, con Riquelme también, como siempre pegado a la banda izquierda para ese 1 contra 1, sin precipitarse. Pese a todo ello, el bueno de Brendan Rodgers ha decidido mantener ese 4-3-2. Hace un par de años, o el año pasado yo creo que fue, vimos por ejemplo lo que ocurría, la decisión que tomaba el bueno de Imanol Alguacil en el Camp Nou cuando le expulsaban un hombre pronto, renunciaba completamente al ataque para conservar el marcador, el 0-0 en ese momento, y lo que hacía era, o el 1-0 en ese momento, no creo que era 1-0, ya ganaba el Barça, se colocaba en un 5-4, dejaba sin delantero, sin nadie arriba, para intentar sobre todo mantener esa desventaja mínima, intentando en los últimos minutos, pues poder atacar, poder arriesgar y poder crear algo de peligro frente a la portería del Barça. Pero hoy el bueno de Brendan Rodgers ha decidido que esta era la mejor decisión táctica, y como veis, bueno, pues la goleada ha sido tremenda. Un Atlético de Madrid que ha encontrado, como os digo,
muchas opciones en ataque, dirigidas siempre con el bueno de Antoine Griezmann, que para el 2-0, bueno, le ha metido un pase tremendo a José María Jiménez para que el futbolista uruguayo ya a placer le dejase el tanto a puerta vacía prácticamente, a bocajarro a Álvaro Morata, que ha sumado otro doblete. El segundo gol ha sido muy muy bonito del futbolista del Atlético de Madrid, una volea con la zurda, y bueno, pues también se ha sumado a la fiesta, a la goleada, un Samu Lino, que también ha marcado un auténtico golazo prácticamente en el primer balón que ha tocado después de sustituir al bueno de Riquelme. Ha completado la goleada el bueno de Saúl, doblete para Griezmann, doblete para Morata, golazo de Samuel Lino y también gol para Saúl, en una noche redonda de Champions para el Atlético de Madrid, que además de golear y de buscar goles de forma constante ante un Celtic anticompetitivo, por lo que han hecho sus jugadores y por lo que ha hecho también principalmente su entrenador desde el banquillo, una noche ideal de Champions para un Atlético de Madrid que evita fantasmas y que se ve también favorecido por el resultado de ese duelo entre el Lazio y el Feyenoord, próximo partido del Atlético de Madrid en esta competición contra el Feyenoord en Países Bajos, seguramente el duelo más complicado que va a tener en esta fase de grupos. Así lo demostró, yo creo que el conjunto de Arne Slot en el duelo que vimos en el Metropolitano también hace un par de semanas. Veremos lo que ocurre, lo contaremos, lo analizaremos, lo repasaremos aquí en el canal. Como siempre, ahora es vuestro turno. Espero que apoyéis el canal y que me dejéis vuestra opinión en comentarios. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.